Mucha gente cree que la paz llegará el día en que la vida por fin deje de traer problemas, pero basta con vivir un poco para darse cuenta de que no es así. Puedes tener éxito, estar de vacaciones, tener dinero en la cuenta, sin que nadie te esté exigiendo nada y, aún así, vivir inquieto, acelerado, luchando contra algo que nadie a tu alrededor logra ver. Porque la paz nunca ha vivido en las circunstancias. Si dependiera de lo que ocurre afuera, bastaría con poner la vida en orden para silenciar la ansiedad. Bastaría con alcanzar aquello que deseas para no volver a sentir miedo jamás. La verdadera tranquilidad nace en otro lugar. Se construye dentro de ti, poco a poco, hasta convertirse en la fuerza que sostiene tu mente, precisamente cuando la vida deja de ser fácil. Y esa fuerza no desaparece de un solo golpe. Primero, empiezas a perder la paciencia con mayor facilidad. Comienzas a revivir la misma conversación una y otra vez. Sientes un cansancio que el sueño no logra aliviar. No se trata solo de días difíciles. Muchas veces son señales discretas de que la mente dejó de protegerse y comenzó a absorber todo lo que el mundo lanza sobre ti. Pero existe un camino de regreso que la mente también puede aprender. Así como se fue debilitando por pequeños hábitos, también puede fortalecerse con pequeñas decisiones tomadas todos los días. Eso fue exactamente lo que descubrieron los estoicos hace más de 2000 años. Ellos no buscaban controlar el mundo. Buscaban construir una mente que el mundo no pudiera controlar. Y eso es, precisamente, lo que empezarás a construir hoy. En este video voy a compartir contigo 9 hábitos estoicos que fortalecen tu paz de adentro hacia afuera. No para que la vida deje de ponerte a prueba, sino para que nunca más encuentre una mente desprevenida. Escribe en los comentarios solo una frase. Hoy elijo la calma. Yo soy estoico. No porque un comentario tenga el poder de cambiar tu vida, sino porque toda transformación comienza cuando una decisión deja de existir solo en la mente y toma forma en tus acciones. Y la primera acción es más sencilla de lo que parece. Ocurre antes de las palabras, antes de las decisiones y antes de cualquier reacción. Hábito 1. Antes de reaccionar, respira durante 3 segundos. Imagina la escena. El día fue largo, diste lo mejor de ti, y aún así parece que nadie lo notó. Llegas a casa queriendo solo un poco de silencio, y el celular se enciende. Un mensaje corto, seco, injusto. Alguien reclamándote por algo que no hiciste, o juzgándote por algo que ni siquiera se tomó el trabajo de entender. Los dedos ya corren hacia el teclado. La respuesta se escribe sola, afilada, precisa, lista para devolver el golpe. La rabia no pide permiso, entra como una inundación, arrastrando argumentos, desenterrando viejas heridas y hablando en tu nombre como si fuera tú. Y es precisamente en ese instante, entre el mensaje leído y el dedo sobre el botón de enviar, donde se decide quién eres, porque explotar, cualquiera explota. Lo raro es quien contiene la chispa cuando el mundo entero parece paja seca. Como escribió Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y encontrarás tu fuerza. El mensaje por sí mismo es solo tinta en una pantalla. El veneno proviene de la interpretación que tú haces de él. Puedes recibirlo como una sentencia contra tu honor y pasar la noche entera en guerra con un fantasma, o puedes hacer lo que casi nadie tiene el valor de hacer, soltar el celular y respirar. Respirar antes de responder no es tragarse una falta de respeto, es negarse a entregar el volante de tu vida a alguien que ni siquiera sabe conducir la suya. Cada respiración profunda es un ancla. Mientras todo intenta arrastrarte hacia la tormenta, ella te mantiene en el lugar donde todavía piensas, todavía eliges, todavía eres dueño de ti mismo.
Y hay una matemática silenciosa en todo esto. La palabra que te guardas cuesta segundos. La palabra que disparas puede costarte años. Una frase escrita con rabia sobrevive a la rabia. Se queda ahí, registrada, esperando avergonzarte cuando ya seas otra persona. Nadie se arrepiente de la respuesta que dejó madurar. Casi todos se arrepienten de la que salió hirviendo. En esos pocos segundos de aire compras el bien más valioso que existe: distancia. Distancia entre lo que te golpeó y lo que harás con eso. Y es justamente en esa pequeña rendija donde vive tu libertad. La libertad de no convertirte en una copia de aquello que te lastimó. Entonces, haz un acuerdo contigo mismo. No una promesa vaga, sino un pacto con una sola cláusula. De mí no sale nada, ninguna palabra, ningún gesto, ninguna decisión, antes de devolverle al mundo el aire que contuve. Si la rabia quiere velocidad, yo le ofrezco aliento. Si quiere fuego, yo le ofrezco espacio. Cumple ese acuerdo una vez y después otra, hasta que respirar se convierta en un reflejo más antiguo que la rabia. Porque quien honra ese pacto consigo mismo descubre algo simple y enorme. La vida pesa menos cuando dejamos de cargar arrepentimientos que tardaron un segundo en nacer. Hábito 2. Obsérvalo todo, pero carga poco. ¿Alguna vez has perdido el sueño por una frase que duró 3 segundos? La casa en silencio, el cuerpo pidiendo descanso, los ojos cerrados, pero la mente no. Ella vuelve por sí sola a ese momento del día. Un comentario incómodo, un tono de burla, una palabra que tal vez ni siquiera fue dicha para herir, pero hirió. Y allí, en la oscuridad, empiezas a discutir con alguien que ni siquiera está en la habitación. Ensayas respuestas brillantes que nunca serán dichas. Reconstruyes la escena 10 veces y en todas ellas ganas una batalla que terminó hace horas. Fíjate en lo que pasó. Esa persona habló durante 3 segundos. Tú ya llevas 3 horas repitiéndolo. Esa persona siguió con su vida. Tú convertiste tu mente en el escenario donde ella se presenta gratis. La frase salió de la boca del otro, pero ¿quién la mantiene viva? ¿Quién la alimenta? ¿Quién le da casa, comida y un cuarto en tu cabeza? Eres tú. Séneca lo resumió en una frase que ha atravesado más de 2000 años. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La ofensa duró un instante en la boca de quien la dijo. El dolor dura exactamente el tiempo que tú decidas hospedarlo. Por eso, tu mente debe funcionar como una aduana. Todo puede llegar hasta tu frontera. Críticas, ironías, juicios apresurados. Pero nada cruza sin tu firma. Una palabra ofensiva es como un paquete enviado a tu nombre. Mientras no firmes el recibo, no es tuyo. Sigue siendo el peso de quien lo envió. Observar es eso. Ver la palabra pasar, como quien mira la lluvia desde la ventana. Existe. Hace ruido, moja la calle, pero no entra a la sala. Absorber es abrir la puerta de par en par y dejar que la inundación arrastre tus muebles. Y hay algo que cambia todo cuando logras verlo. Un vaso derramado solo revela el líquido que ya tenía dentro. Quien escupe amargura está mostrando lo que lleva en su propia boca, no lo que existe en ti. La grosería del otro es la biografía de esa persona desbordándose. Recibirla como una verdad sobre ti es firmar un documento que habla de alguien más. Entonces, haz un acuerdo contigo mismo y que tenga una cláusula clara. Toda palabra que llegue cargada de veneno esperará en la puerta. Yo la miro, la examino, decido, y lo que no me sirve no entra. Nada hace morada en mí sin mi consentimiento. Cumple ese acuerdo y ocurrirá un descubrimiento silencioso. La mayor parte de las ofensas, cuando nadie firma el recibo, simplemente regresan al remitente. Y tú duermes en paz, en la casa que aprendiste a proteger. Hábito 3. No gastes tu paz intentando ganar todas las discusiones.
¿Ya te diste cuenta de cómo personas que ni siquiera se conocen son capaces de pelear en Internet como si fueran enemigas de toda la vida? Dos desconocidos, separados por miles de kilómetros, que nunca se han dado la mano, nunca han escuchado la voz del otro. Y ahí están, durante horas, lanzándose golpes por culpa de un comentario que mañana nadie va a recordar. Cada uno entregándole gratis a un extraño lo más valioso que tiene: su tiempo, su tranquilidad y toda su atención. Y lo más curioso es que al día siguiente, ninguno de los dos ganó nada. No hubo aprendizaje, no hubo victoria, ni siquiera hubo un verdadero adversario, porque uno ni siquiera sabe el nombre del otro. Solo queda el rastro, el cansancio, la mandíbula tensa y horas de vida que fueron consumidas defendiendo un punto ante alguien que ya olvidó la discusión. Casi ninguna pelea es realmente por el tema de la pelea. Las discusiones no estallan por las ideas, estallan porque un ego se sintió herido. Una palabra fuera de lugar, un tono mal medido, y dos personas empiezan a defender con uñas y dientes no un argumento, sino una imagen de sí mismas que sintieron amenazada. Por eso nadie escucha en medio del calor del momento. No hay oídos en una sala donde solo existen espejos heridos. Entiende cómo funciona el mecanismo. Toda provocación es un anzuelo. Está diseñada para parecer imposible de ignorar, demasiado injusta, demasiado absurda, demasiado personal. Pero el anzuelo solo cumple su función cuando alguien muerde. Y en el instante de la mordida ocurre algo trágico. Tú, que eras libre, que ibas hacia donde querías, pasas a ser arrastrado por el hilo de otra persona. Eso es una pelea inútil, cambiar tu libertad por la ilusión de una defensa. Marco Aurelio, rodeado de intrigas en la corte más venenosa del mundo, escribió para sí mismo: ¿cuánto tiempo gana aquel que no mira lo que el vecino dijo, hizo o pensó? Él no estaba predicando indiferencia, estaba haciendo cuentas. Sabía que la atención es la única moneda que, una vez gastada, no regresa, y que desperdiciarla en tonterías es una forma lenta de empobrecerse por dentro. Y existe una pérdida todavía más profunda que el tiempo. Observa en quién te conviertes durante una pelea vacía. Cambia tu voz, tu vocabulario se reduce, la inteligencia que te tomó años construir queda a un lado para darle paso a alguien más pequeño, más brusco, casi irreconocible. Cada discusión inútil te pide prestada la peor versión de ti, y a veces se olvida de devolverte la mejor. Es posible ganar la discusión y salir derrotado de ella, porque el trofeo llegó acompañado de la vergüenza por la persona en la que te convertiste para conseguirlo. Tu dignidad no necesita ser defendida en cada esquina. No es un cristal que cualquier opinión pueda romper. Se parece mucho más a una montaña, y las montañas no bajan a discutir con el viento. Quien de verdad se respeta no siente la necesidad de demostrarlo en voz alta, porque el respeto por uno mismo no es un debate, es un hecho. Y los hechos no se someten a votación. Así que, cuando llegue la provocación, y va a llegar disfrazada de urgencia, gritando que esta vez es diferente, mira bien el anzuelo antes de abrir la boca. Pregúntate qué hay al otro lado del hilo. Casi siempre, solo hay alguien pescando tu paz para alimentar su propio vacío. Tú tienes una cantidad limitada de fuego dentro de ti. Puedes gastarlo iluminando aquello que construyes, calentando a quienes caminan a tu lado, o puedes arrojarlo, puñado tras puñado, a fogatas encendidas por desconocidos. El mundo está lleno de personas dispuestas a quemarse por nada. Sé de los otros, de aquellos que, frente a la invitación al incendio, simplemente siguen enteros, enfocados y con todo su fuego reservado para aquello que realmente merece arder. Hábito 4. Reeduca tus pensamientos, no la vida. Dos personas pierden el trabajo el mismo día
en la misma empresa por la misma razón. Una regresa a casa cargando una sentencia: fracasé, no sirvo, era de esperarse. La otra regresa cargando una pregunta: ¿qué espacio acaba de abrir la vida para que yo construya algo nuevo? 10 años después, las dos cuentan historias completamente diferentes, y lo más impresionante es que el hecho fue exactamente el mismo. Lo que dividió sus destinos no fue lo que pasó, fue el significado que cada una escribió sobre lo que pasó. Porque entre el hecho y el dolor existe un paso invisible, tan rápido que casi nadie lo nota. El instante en que la mente toma el acontecimiento en bruto y escribe una historia sobre él. Una crítica llega como una frase y sale convertida en un veredicto sobre tu valor. Un comentario frío llega como unas palabras y sale convertido en un retrato de quién eres. Una mirada distraída llega como nada y sale convertida en rechazo. El hecho tenía un tamaño, la historia tenía otro, y es esa historia la que llevas contigo a casa. Epicteto resumió todo esto en la frase que sostiene toda la filosofía estoica: no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Fíjate que él no dijo que las cosas no existen, ni que no duelen. Dijo algo mucho más preciso: el acontecimiento toca la puerta, pero quien decide el tamaño del daño es el intérprete que vive dentro de ti. Y ese intérprete, cuando trabaja en piloto automático, tiene vicios bien conocidos. Exagera, dramatiza, conecta el episodio de hoy con heridas de hace 20 años y presenta todo eso como si fuera una verdad absoluta. Por eso tanta gente carga un peso que el mundo jamás puso sobre sus hombros. El mundo entregó un hecho, la interpretación entregó la carga. Los estoicos entrenaban exactamente el movimiento contrario. Frente al impacto, no buscaban consuelo, buscaban precisión. Cambiaban la pregunta que más aprisiona: ¿por qué me pasó esto a mí? Por preguntas que abren puertas. ¿Qué demuestra realmente esto? ¿Y qué estoy simplemente suponiendo? ¿Esto habla de mí o del momento que está viviendo quien lo hizo? Dentro de 5 años, ¿qué versión de esta historia voy a querer haber contado? Ese cambio de preguntas no borra lo que pasó, ni debería hacerlo. Cambia el lugar donde el acontecimiento va a vivir dentro de ti. En lugar de ocupar el centro de la casa, dictando tu estado de ánimo y tus decisiones, se convierte en una habitación que visitas cuando necesitas aprender algo y cierras cuando terminas. Es la diferencia entre el viento y la vela. Tú nunca elegiste el viento, ninguno de nosotros lo hace. Pero 2 barcos pueden recibir la misma ráfaga y avanzar en direcciones opuestas, porque el rumbo nunca estuvo en el viento, siempre estuvo en el ángulo de la vela. Ajustar la interpretación es eso, no es negar la tormenta, es negarse a entregarle el timón. Y existe una práctica sencilla que convierte esta idea en un músculo. Cuando algo te afecte, escribe el hecho en una sola línea. Solo el hecho, sin adjetivos. Justo debajo, escribe 3 interpretaciones diferentes de ese mismo hecho. Una neutral, una generosa y una estratégica. Hazlo varias veces y ocurrirá algo curioso. Vas a sorprender a tu mente eligiendo una y otra vez la versión más pesada y descubrirás que acepta ser corregida. La mente es como la arcilla. Se endurece con la forma en que la dejas quieta, pero se moldea en las manos de quien trabaja en ella todos los días. Porque el primer pensamiento que aparece frente al dolor nunca es la verdad, es un borrador. Y los borradores existen para ser reescritos. El mundo va a seguir entregándote hechos que tú no elegiste, siempre lo ha hecho, con todo el mundo. Pero el significado de cada uno de ellos pasa obligatoriamente por tu pluma. Y quien entiende esto deja de esperar que el mundo cambie para tener paz, porque descubrió que la paz nunca estuvo en los acontecimientos, estuvo todo el tiempo
en la firma de quien los interpreta. Hábito 5. Deja de esperar de los demás lo que tú harías. Existe un dolor que no viene de ningún golpe. Nadie te insultó, nadie te traicionó abiertamente, nadie hizo nada que se pueda señalar. Y aún así, llega silencioso al final de un gesto. Ayudaste a alguien en el momento más difícil y cuando llegó tu turno encontraste la agenda llena, guardaste el secreto que te confiaron y luego viste que el tuyo andaba circulando por ahí. Recordaste la fecha, enviaste el mensaje, estuviste presente y del otro lado el olvido llegó con facilidad, casi de manera natural. No es rabia lo que se siente. Es algo más confuso, una especie de decepción sin culpable, porque la otra persona no rompió ninguna promesa, solo rompió una expectativa que nunca supo que existía. Y entonces la mente entra en su laberinto favorito. ¿Será que hice algo mal? ¿Será que exagero? ¿Será que el problema soy yo? No. El problema es una cuenta que casi todo el mundo hace sin darse cuenta. Usar el propio corazón como unidad de medida para el corazón de los demás. Entregas lealtad y esperas lealtad de vuelta. Ofreces cuidado y esperas cuidado. Actúas con transparencia y das por hecho que recibirás lo mismo. Es una matemática bonita y casi siempre equivocada, porque la otra persona no está leyendo el mismo manual que tú. Está actuando desde lo que aprendió, desde lo que carga, desde lo que sus heridas le permiten. Y nada de eso lo puedes ver desde afuera. Marco Aurelio comenzaba sus días preparándose para eso. Escribió en un ejercicio matutino que hacía consigo mismo: hoy me encontraré con personas ingratas, arrogantes, desleales. Son así porque no conocen la diferencia entre el bien y el mal. Fíjate en lo que estaba haciendo el emperador. No se estaba volviendo amargado, se estaba vacunando contra la sorpresa. Entendió que esperar conciencia de quien todavía no la ha construido es como inclinarse sobre un pozo poco profundo esperando encontrar agua honda. La decepción no está en el pozo, está en la expectativa de quien se inclinó. Cada persona entrega lo que tiene, desde el nivel en el que vive. Quien nunca recibió cuidado, muchas veces no conoce la gramática del cuidado. Quien creció haciendo cálculos, ve cálculos incluso en la generosidad de los demás. No es que el mundo esté lleno de villanos, está lleno de personas entregando el máximo que su propio nivel de lucidez les permite. Y exigir que una semilla dé sombra no cambia la semilla, solo quema a quien espera debajo del sol. Entender esto no es un motivo para cambiar quién eres, es un motivo para cambiar el porqué de ser quien eres. Existe una diferencia enorme entre actuar bien, esperando algo a cambio, y actuar bien, porque esa es tu esencia. En el primer caso, cada acto de ingratitud te roba un pedazo. En el segundo, ninguna ingratitud logra alcanzarte, porque tu integridad nunca estuvo colgada de la respuesta de nadie. El sol no ilumina porque la tierra le dé las gracias. Nada de esto significa aceptar todo. Comprender la limitación del otro no te obliga a sostenerla. Puedes entender por qué alguien actúa así y, al mismo tiempo, ajustar la medida de lo que entregas. Puedes tener compasión por la herida del otro sin ofrecer tu propia piel como vendaje. El límite no es lo contrario de la generosidad, es lo que permite que la generosidad perdure. Cuando llegue la próxima decepción, y va a llegar porque sigues rodeado de seres humanos, intenta separar dos cosas en un papel. De un lado, lo que la persona hizo. Del otro, lo que tú esperabas que hiciera. Mira bien la distancia entre las dos líneas. Casi siempre, el dolor no vive en el primer lado, vive en el segundo. Y el segundo lado siempre fue tuyo, lo que significa que siempre estuvo a tu alcance. La paz en esta parte de la vida no viene de encontrar personas que por fin actúen como tú actuarías.
Esas personas existen, pero son pocas, y tú no controlas cuándo aparecen. La paz viene de algo que nadie puede quitarte: la decisión de permanecer entero entre personas incompletas, siendo justo entre quienes calculan, claro entre quienes confunden, y leal, por encima de todo, a la persona que decidiste ser. Hábito 6. Entrena tu cuerpo para dominar tu mente. El cuerpo siempre se entera primero. Recibe la noticia, prepara la defensa y activa las alarmas mientras la mente todavía está intentando entender lo que está pasando. Por eso tanta gente pierde batallas internas intentando ganarlas solo con argumentos. La persona se repite a sí misma: calma, calma, pero lo repite con la mandíbula apretada, los puños cerrados y el pecho acelerado. Y entonces las palabras no tienen ninguna oportunidad, porque el cerebro no escucha lo que dices, escucha el estado en el que te encuentras. Un cuerpo en posición de guerra convence a la mente de que existe una guerra, incluso cuando solo existe un correo electrónico mal escrito. Ese es el secreto que lo cambia todo. El camino entre el cuerpo y la mente tiene doble vía. La emoción tensa los hombros, sí, pero soltar los hombros también afloja la emoción. El miedo acelera la respiración, pero desacelerar la respiración también desarma el miedo. Cada uno de tus gestos es un mensaje enviado hacia adentro. Una respiración corta y unos hombros rígidos dicen peligro. Una respiración larga y una postura abierta dicen todo está bajo control. Y el cerebro, obediente, ajusta toda la química a partir del mensaje que recibió. Los estoicos entendieron esto siglos antes de que existiera cualquier laboratorio. Epicteto enseñaba que el dominio de uno mismo comienza por lo que los demás pueden ver: el gesto, la expresión, el tono de voz, y solo después alcanza lo que nadie ve: el pensamiento. No era vanidad, era estrategia. Ellos sabían que la mente es como un jinete sobre un caballo poderoso. De nada sirve que el jinete tenga la razón si el caballo va desbocado. Primero se calma el animal, después se elige el camino, y había un método detrás de eso. Los estoicos entrenaban el cuerpo en la incomodidad de manera intencional: el frío, el hambre por un corto tiempo, la cama dura, no porque disfrutaran del sufrimiento, sino por una razón muy precisa: enseñarle al cuerpo que la incomodidad no es una emergencia. Quien ensaya la tormenta en un día soleado no entra en pánico cuando la lluvia llega de verdad. El cuerpo entrenado se convierte en un aliado que susurra: esto ya lo conocemos, mientras el cuerpo sin entrenamiento grita: huye delante de cualquier nube. Dominar el cuerpo, por lo tanto, no es fingir una calma que no existe. Fingir es fachada. Esto es fundamento. Es construir gesto a gesto la fisiología de la serenidad, bajar el tono exactamente cuando todo pide gritar, desacelerar el paso exactamente cuando todo pide correr, abrir la mano exactamente cuando quiere convertirse en un puño. Cada vez que haces eso, no solo estás evitando un error, estás reescribiendo físicamente quién está al mando de toda la operación. Y aquí va una práctica pequeña con un efecto enorme. Identifica el momento del día en el que la tensión suele encontrarte. Puede ser camino al trabajo, antes de una conversación difícil, al abrir los mensajes. Cuando llegue ese momento, haz 3 cosas. En este orden: relaja la mandíbula, baja los hombros y alarga una exhalación hasta el final, como quien desinfla lentamente un globo. Son 5 segundos, pero en esos 5 segundos le envías al cerebro un comunicado oficial: aquí no hay ningún incendio. Y un cerebro que no ve un incendio te devuelve tu bien más valioso en los momentos de presión: la claridad. La emoción siempre va a llegar primero por el cuerpo, eso no lo eliges.
pero lo que el cuerpo hace en el segundo siguiente, ese territorio sí te pertenece. Y quien conquista ese territorio descubre que la serenidad no es un don que algunos reciben, es un oficio que cualquiera puede aprender, un hombro relajado a la vez. Si quieres seguir fortaleciendo tu autocontrol emocional, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada video es un paso más en la construcción de la persona en la que te estás convirtiendo. Hábito 7. Aléjate de lo que te desequilibra. ¿Alguna vez has notado cómo cambia tu propia voz dependiendo del lugar en el que estás? Hay lugares donde sale completa, libre, con tu tono verdadero, y hay lugares donde se encoge por sí sola, se vuelve más baja, más corta, más calculada. Nadie te pidió eso, ninguna amenaza fue hecha, pero el cuerpo, que siempre se da cuenta primero, ya leyó el ambiente y decidió: aquí es mejor encajar que existir. Los ambientes nos hablan todo el tiempo, solo que no usan palabras, usan síntomas. El cansancio que aparece incluso antes de llegar a cierto lugar, el alivio desproporcionado al momento de irte, la sonrisa que se convierte en uniforme de trabajo. Nada de eso es debilidad ni exageración, es un informe honesto, escrito por la parte de ti que no sabe mentir. El problema es que fuimos entrenados para archivar ese informe sin leerlo. Aprendimos que aguantar es noble, que el malestar constante es madurez, que con el tiempo mejora. Y de tanto aplazar esa lectura, ocurre el ajuste más peligroso de todos. No es el ambiente el que mejora, es tu límite el que se expande para darle cabida al desgaste. Vivir en estado de alerta se vuelve rutina. Caminar sobre cáscaras de huevo se vuelve una norma de cortesía. Anularte se vuelve buena educación. El alma tiene esa capacidad trágica de acostumbrarse incluso a aquello que la apaga. Epicteto fue muy claro al respecto. Si te juntas con alguien cubierto de hollín, es imposible que no salga sucio también. James no estaba hablando de personas malas, sino de una ley silenciosa de la convivencia. Absorbemos los ambientes que frecuentamos, de la misma manera que la ropa absorbe el olor del lugar donde permaneció colgada. Nadie sale de una cocina sin llevar su olor, y nadie pasa años en un lugar que lo hace más pequeño, saliendo con el mismo tamaño. Piensa en cómo funciona una planta. Puede recibir la mejor semilla, el mayor esfuerzo, el deseo más sincero de crecer, pero sembrada en el suelo equivocado, todo lo que logra hacer es sobrevivir. Y sobrevivir, para quien nació para florecer, es una forma lenta de marchitarse. El jardinero que cambia una planta de maceta no está renunciando a ella, está por primera vez tomando en serio su naturaleza. Alejarse es eso, no es huir, no es debilidad, no es falta de amor por nadie, es reconocer que existen lugares donde tu presencia solo resiste, y resistir todo el tiempo consume exactamente la energía que debería estar construyendo tu vida. Puedes seguir siendo generoso sin estar disponible para todo. Puedes desear el bien desde la distancia. Puedes amar a personas cuya convivencia te enferma. El cariño no obliga a permanecer. Y hay una forma sencilla de descubrir la verdad sobre cualquier ambiente: la distancia. Crea un espacio, un día, una semana, una reducción de la dosis, y no hagas nada más que observar lo que sucede dentro de ti. El cuerpo responde rápido. Si durante ese intervalo el sueño mejora, la respiración se hace más profunda y aparece una ligereza extraña, sin motivo alguno, no encontraste una novedad, encontraste un diagnóstico. La ligereza que aparece en ausencia de algo es la medida exacta del peso que eso te cobraba cuando estaba presente. Porque al final existe una enorme diferencia entre abandonar y protegerte. Y durante toda la vida intentaron convencerte de que eran la misma cosa. No lo son.
Irte de donde el alma se marchita no es darle la espalda al mundo, es por fin ponerte de frente a ti mismo. Y tal vez la madurez sea exactamente eso, entender que no necesitas arder para demostrar que eres leal y que proteger tu propia luz nunca fue egoísmo. Es lo que garantiza que todavía haya luz para ofrecerle a quien y a lo que realmente la merece. Hábito 8. Haz de la empatía estoica un hábito diario. Un hombre entra al vagón del metro con 2 hijos pequeños. Los niños gritan, corren, se tropiezan con las personas, y él no hace nada. Mira al suelo, ausente, mientras todo el vagón hierve de irritación, hasta que alguien, sin poder soportarlo más, se queja, y el hombre levanta la mirada lentamente y responde: «Perdón, la mamá de ellos falleció hace 1 hora. Acabamos de salir del hospital y creo que ninguno de nosotros sabe qué hacer». En un segundo, nada cambió en el vagón. Los niños seguían corriendo, el ruido era el mismo, y al mismo tiempo, todo cambió. La irritación se convirtió en compasión, el juicio se convirtió en silencio, y cada pasajero entendió, en lo más profundo de su pecho, una verdad incómoda. Nunca reaccionamos a los hechos, reaccionamos a la historia que inventamos sobre ellos. Y casi siempre inventamos la más superficial, porque eso es lo que hace la prisa. Frente a cualquier comportamiento extraño, la mente escribe una biografía instantánea de la otra persona. El empleado frío es maleducado, el compañero distante es arrogante, el familiar amargado lo hace con mala intención. 3 segundos de convivencia y ya firmamos el diagnóstico completo de una vida entera que no conocemos. Es el juicio más barato que existe y también el más costoso, porque cada diagnóstico equivocado nos cobra en irritación, fricción y conflictos que ni siquiera tendrían que haber nacido. Los estoicos entrenaban el movimiento contrario, y Marco Aurelio lo describió así. Frente a alguien insoportable, se preguntaba si, habiendo vivido la misma vida, cargado los mismos dolores y aprendido en las mismas escuelas, actuaría de una manera diferente. Fíjate en la inteligencia de ese ejercicio. No justifica el comportamiento, desmonta la arrogancia de quien juzga, porque la respuesta honesta casi siempre es un silencio incómodo. Y aquí está lo que hace diferente a la empatía estoica de todo lo que se enseña sobre la empatía. No te pide que sientas el dolor del otro, ni que cargues con su peso. Te pide algo más sobrio, que reconozcas que ese peso existe, incluso sin verlo. Es la diferencia entre lanzarte al agua para ahogarte junto con alguien y entender que esa persona se está ahogando. Quien se ahoga junto con el otro no salva a nadie. Quien comprende mantiene los pies en la tierra, y es desde los pies en la tierra de donde puede surgir cualquier ayuda posible. Esa comprensión cambia la física de tus días. La grosería que llegaba como una flecha empieza a llegar como una noticia. Esa persona está librando una guerra con algo que yo no puedo ver. Y una noticia no hiere, informa. Dejas de ser el blanco y te conviertes en el testigo. Dejas de ser un personaje de la tormenta ajena y te conviertes en quien la observa desde la ventana. La otra persona sigue exactamente igual. Quien cambió de lugar fuiste tú. La práctica para los próximos días es sencilla e incluso desconcertante. Elige a la persona más difícil de tu entorno, aquella cuyo nombre ya aprieta algo dentro de ti. En lugar de repetir el mismo diagnóstico de siempre, escribe 3 razones invisibles que podrían explicar su comportamiento. Un dolor antiguo, un miedo que no admite, una batalla que nadie ve. No necesitas creer en ninguna de las 3. El ejercicio no consiste en acertar, consiste en recordarle a tu mente que existen versiones que nunca tomó en cuenta. Y recuerda esta idea: el juicio se endurece en la oscuridad, pero basta una pequeña grieta de duda para que empiece a romperse.
Y entonces notarás el efecto secundario más curioso de esta práctica. Te devuelve el poder. Porque mientras todo sea personal, cualquiera puede sacarte de equilibrio, el conductor, el jefe, el desconocido en un comentario. Pero cuando entiendes que la mayoría de los golpes ni siquiera eran para ti, eran ecos de guerras antiguas buscando dónde resonar, el mundo pierde el acceso fácil a tu equilibrio. Las personas pasan con sus mochilas que tú no ves. Y tú permaneces más ligero, no porque el mundo se haya vuelto amable, sino porque dejaste de firmar por encargos que nunca fueron tuyos. Hábito 9. Entrena tu capacidad para desapegarte. Observa a un niño sosteniendo un puñado de arena a la orilla del mar. Cuanta más fuerza hace para no perder ni un solo grano, más arena se le escapa entre los dedos. Pero cuando abre la palma y simplemente deja que la arena repose allí, casi nada se pierde. Si cambias la arena por otra cosa, relaciones, metas, amistades, la búsqueda de comodidad, te das cuenta de que esa misma ley se aplica a casi todo en la vida. Pero, curiosamente, negamos esa lógica y hacemos exactamente lo contrario. Casi todo el mundo pasa la vida con el puño cerrado, preguntándose por qué todo se le escapa. Existe una promesa silenciosa que llevamos con nosotros desde muy temprano, la de que con suficiente esfuerzo se puede arreglar cualquier cosa. Que es posible salvar una relación por cuenta propia, aclarar el mismo malentendido por 10ª vez y esperar que el otro se convierta en quien nunca estuvo dispuesto a ser. Es una promesa hermosa y es precisamente la que termina agotándonos. No es la ausencia del otro lo que vacía, es permanecer por completo en algo que solo tú estás sosteniendo. Hay personas agotadas, no por lo que perdieron, sino por aquello que llevan años empeñadas en cargar solas. Los estoicos miraban esto sin romanticismo. Epicteto abría su enseñanza con la distinción que sostiene todo. Existen cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros, y toda esclavitud emocional nace de confundir esas dos listas. Los sentimientos del otro, el cambio del otro, el regreso del otro. Nada de eso estuvo, ni un solo día, en tu lista. Y el sufrimiento más largo de la vida suele ser ese: tocar, con dedicación, una puerta que solo se abre desde adentro. Aquí es necesario deshacer la mayor confusión sobre este tema. El desapego no es frialdad, no es dejar de amar, no es fingir que no importa. El desapego es la diferencia entre el dueño y el cuidador. El dueño aprieta, encierra, vigila, sufre por anticipado ante cualquier señal de pérdida. El cuidador cuida con las manos abiertas, da lo mejor de sí, protege mientras aquello está con él, y sabe que lo que cuida tiene vida propia y caminos propios. El dueño ama con miedo, el cuidador ama con paz. Y lo más hermoso es que el cuidador es quien ama de verdad, porque solo ama libremente quien no está intentando retener. Incluso existe una señal muy clara de cuando el desapego empieza a ser necesario en la vida de alguien. Cuando la esperanza comienza a funcionar como una cadena, la esperanza de lo que el otro podría llegar a ser, de lo que la situación todavía puede cambiar, del potencial que tú ves y que la realidad insiste en desmentir. Idealizar el potencial es firmar un contrato con alguien que nunca se presentó y renovarlo cada año, tú solo, llamando a eso fe. Llega un momento en el que aceptar lo que es deja de ser una renuncia y se convierte en el primer acto de honestidad después de mucho tiempo. Y lo que nadie cuenta es que el verdadero acto de soltar no hace ruido. No es la última discusión, el discurso ensayado, la puerta que se cierra de un golpe. Eso todavía es apego, solo que disfrazado de despedida. El verdadero desapego ocurre en un día cualquiera.
simplemente dejas de revisar, de esperar el mensaje, de ensayar la conversación que nunca sucede. No lo anuncias, no castigas, no buscas espectadores. Simplemente devuelves en silencio lo que nunca fue tuyo. El camino del otro al otro, el pasado al pasado, lo incontrolable a la vida. El espacio que queda resulta desconcertante al principio. Toda esa energía que antes se iba en vigilar, sostener y esperar, de repente se queda sin ocupación. Y entonces llega el descubrimiento. Era precisamente esa energía todo el tiempo la que te hacía falta a ti. Para tu descanso, tus proyectos, las personas que no exigen que te vacíes para permanecer a su lado. El desapego no deja un vacío, deja un terreno, y un terreno es donde se construye. Tal vez hoy exista algo en tu vida que te esté pidiendo exactamente eso, no una ruptura, no una guerra, no una explicación más, solo una mano que se abre. Porque al final, la serenidad tiene una dirección muy precisa, vive exactamente en la frontera entre lo que depende de ti y lo que nunca dependió de ti. De un lado de esa línea, eres poder, del otro, eres prisionero. Y toda la vida se resume en aprender de qué lado vale la pena vivir. Si llegaste hasta aquí, escribe: hoy elijo la calma. Yo soy estoico. Suscríbete. Comparte este video con un amigo que también necesite escuchar esto y nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme.